Bueno, Paco, ya hemos visto las distintas posibilidades para llegar a la defensa eslava, a la semieslava. Hemos entrado un poco más en profundidad en la eslava. Me gustaría ver la semieslava, porque la he jugado muchas veces, pero se me queda una posición un poco incómoda. Me cuesta desarrollar el alfil blanco, de casillas blancas. Venga, dame ideas. Voy a poner la posición y ahora con tus palabras van a ser guía. Vamos a poner la posición de la semieslava. Así que esto lo has jugado y no sabías. Claro, que se ahí llamaba alfil, ¿no? me encuentro después con dificultad para desarrollar el alfil de casillas blancas. Sí. Entonces, como consejo general, este alfil se suele desarrollar por este lado, ¿no? Se suele desarrollar por B7 normalmente. ¿Cómo se hace esto? Habitualmente es capturando el peón en C4 y luego jugando la jugada B5 seguido de alfil B7. Esta es un poquito la idea general. Aquí las blancas tienen muchas maneras de jugar y cada una de ellas tiene pequeñas diferencias. Las dos jugadas más habituales son la jugada alfil G5, que sería la más agresiva. Está recomendada para los jugadores que les guste estudiar teoría y que les guste jugar muy agresivo. O la más tranquila, jugar E3, protegiendo el peón. Siempre proteger los peones es una buena idea en general. Entonces, bueno, existen también otras jugadas, dama de 3, por ejemplo, pero son jugadas un poquito más ilógicas ya, ¿no? Yo creo que sacar la dama al principio de la partida, por ejemplo, una manera de jugar con negras muy típica, peón por, dama por, B5, ahora la dama se retira tanto a D3 como a B3, y ahora llegamos a, por ejemplo, tras alfil B7, llegaríamos a lo que te estaba comentando. ¿Cómo se desarrolla, además del alfil, cómo se continúan este tipo de posiciones? Pues muy sencillo, mira. Normalmente o se juega con B4 y C5 o se juega con A6 y C5. Es decir, C5 es una jugada necesaria para activar el alfil y al estar el peón bajo amenaza de momento hay dos maneras, o lo avanzamos. O avanzándolo, quitándolo, exacto, o lo quitamos. A6. Efectivamente. O lo quitamos de en medio con B4 o lo protegemos con A6. Esos son los conceptos. Y además, este tipo de concepto es bueno que se te quede porque va a ocurrir muy a menudo en la semieslava. Es decir, o lo protegemos con A6, este peón, o B4. O lo jugamos B4 y C5 rápido, dependiendo de cómo... De hecho, en muchas ocasiones, por ejemplo, imagínate que nuestro rival jugase algo como A3. B4 a lo mejor no nos gusta porque ya está protegido. Entonces, si jugáramos A6 para jugar C5, habría que tener en ocasiones cuidado de que las blancas no lleguen a consolidar con una jugada como B4. Habría que tener siempre en la recámara una ruptura como A5. Si no llegásemos a A5 en buenas condiciones, podríamos llegar a estar posicionalmente perdidos, estratégicamente casi perdidos aquí. Es decir, nuestro alfil nunca más volvería a jugar, porque ahora mismo ya la ruptura C5 es imposible y la ruptura E5 es muy complicada también. Así que el alfil se quedaría aquí como un peoncito ya en B7 para el resto de la partida. Así que este concepto, bueno, aquí de hecho yo creo que ya funcionaría la jugada A5 y nos daría cierto contrajuego, porque a cambio nuestro alfil de F8 estaría presionando. Pero este concepto es muy típico en la semieslava. Vale, o sea, me quedo aquí con dos ideas. El alfil se va a desarrollar por B7 y los peones tienen que jugar de forma que no quede bloqueado. Efectivamente, perfecto. Vale, entonces vamos a ver las jugadas más típicas. Si G3, D por C4, con idea de B5, alfil B7, otra vez es muy jugable. Lo único, bueno, pues es posible, pues en este caso, jugar, por ejemplo, presionar el caballo directamente y tras caballo por C4, pues jugar otra vez B5. Pero los planes son muy parecidos. Y si alfil G2, pues lo mismo, jugamos B5 directo o incluso podríamos empezar con caballo D7, que también sería razonable. Y por último vamos a ver las dos jugadas principales, que son lo fundamental de esta línea. La jugada alfil G5, la jugada agresiva. Existen varias maneras de jugar con negras. D por C4, el Botvinnik. Os recomiendo... Bueno, un jugador que es especialista mundial, las partidas y los análisis de Smits, ¿no? Un holandés que juega esto con mucho éxito. Es una apertura que tiene teoría hasta la jugada 40 si queremos. Así que muy interesante, pero es muy agresivo. Se continúa así. Hay 4 B5, E5, etcétera. Muy complicado esta posición. De doble filo total. Los jugadores ya un poquito no tan salvajes como yo, pues seguimos unas jugadas que jugaba Andreyev hace muchos años, que es la variante Moscú, que es H6. La idea es parecida,
pero ya con el alfil retirado en H4. Si las blancas capturan en F6, se llega a una partida de corte posicional. Por ejemplo, tras E3, caballo D7, y el negro tiene menos espacio, pero al mismo tiempo conserva la pareja de alfiles. La dama normalmente va a tener que volver y el alfil se suele desarrollar por la casilla G7. Aquí incluso se sigue pudiendo desarrollar todavía el alfil. El alfil de C8, en ocasiones, sí, pero se suele priorizar el jugar con el alfil en G7 y enrocar en corto. Y a partir de ahí buscaríamos ya soluciones para el otro alfil. Pero de momento poner nuestro rey a salvo. Muy bien. Y con alfil H4, ahora sí, de por C4, se llegaría a una especie de Botvinnik, pero ahora en lugar de jugar la jugada B5, E5, que llegaría a la posición aproximada que hemos dicho antes, jugaríamos primero G5, tocando el alfil, y ahora tras alfil G3 llegaríamos a B5, y aquí, bueno, en esta posición además yo tengo partidas muy bonitas, bueno, no es porque las haya jugado yo, pero creo que son bonitas. Creo que tengo, por ejemplo, una victoria contra Topalov muy importante en un torneo en Morelia, o sea, Linares Morelia, una partida muy bonita y bueno, o sea, que es una posición muy muy compleja también. Las negras tienen un peoncito de ventaja y bueno, intentan protegerlo y tienen, como vemos, ya no tienen un sitio donde enrocarse para empezar, ¿no? Porque todo está absolutamente destruido, pero una situación bonita y compleja. Y por último, algunos jugadores han intentado caballo BD7, bueno, que digamos es la opción sólida para jugar partidas lentas. A alguno le puede gustar un poquito, a mí personalmente no me entusiasma demasiado. Tras E3 juegan, creo que se llama Cambridge Springs con dama A5, jugable, pero bueno, un poquito pasiva a mi gusto, para mi gusto, la verdad. Bien, y por último la jugada más sólida, la jugada E3, que bueno, simplemente protegen el peón. Muy importante aquí, concepto básico, por favor no os olvidéis, esperar a que el alfil se mueva para capturar el peón. Es decir, para ganar un tiempo, ¿no? Efectivamente, claro, jugaríamos caballo D7 primero, y ahora, en cuanto el alfil se mueva, por ejemplo, alfil D3, ahora sí capturamos el peón, en C4, alfil por C4, jugamos B5, el alfil se retiraría a D3 o a E2, también se puede. Y ahora, tras alfil D3, jugaríamos alfil B7 y, una vez más, los conceptos que habíamos hablado antes. Jugar A6 y C5 o jugar B4. Por ejemplo, si las blancas jugasen E4, amenazan E5 muy rápidamente. Entonces, aceleraríamos también nosotros con B4 y contra caballo A4, pues jugar C5. Si las blancas juegan más lento con enroque corto, entonces ya tenemos tiempo de jugar con A6 y luego jugar C5, ya que no tenemos tanta prisa. El esquema ideal sería este, el esquema ideal de A6, B5, porque controla mejor, controla más casillas. Es decir, por ejemplo, si B4 deja más debilidades en diferentes casillas, pero digamos que solo es un poquito la emergencia B4, pero si tenemos tiempo, jugamos con A6 y luego C5. Fenomenal. Y por último, en lugar de alfil D3, la jugada dama C2, ¿qué hacemos? ¿Tomamos en C4? ¿Todavía no? Todavía no, muy bien, Rafa, te veo que estás atento. Te veo que estás atento, bien. Alfil D6, y ahora esperamos un tiempo, claro, ahora contra alfil D3, entonces ahora podríamos tomar y decidiríamos si más adelante jugar con B5 o incluso jugar con E5 quizás. También se ha intentado una jugada aquí curiosa, que es la jugada G4, que lleva a posiciones muy muy complicadas, ante la cual pues existen varias recetas. Se puede comer el peón, aunque es peligroso, pero quizás lo más sano podría ser algo como H6, evitando el avance a G5 del peón. Pero bueno, bien. En principio, yo creo que con estas ideitas tenemos una idea básica de cómo desarrollar la semieslava, y luego, por supuesto, como va a haber más vídeos sobre ella, pues podéis consultarlos y vais a tener un poquito más de información. Muchas gracias. Venga.